Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por este primer jueves, segundo jueves que nos reunimos este año. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Yo cubro con la sangre de Cristo mi vida, este lugar y cada persona que está aquí conectada, cada persona que me está escuchando, lo presento delante de ti. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por lo que has hecho hasta hoy. Gracias porque en estos 9 días, 9 días que llevamos de este año, tú has sido bueno con nosotros. Tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has permitido estar aquí y creemos, Señor, lo que tú prometiste que harías. Creemos y declaramos que el 2025 es el año donde saldremos de toda esclavitud y entraremos a la dominancia. Iremos a conquistar y a dominar aquello que tú prometiste. Padre, yo te pido que en esta noche tú abras los cielos, no solo sobre este lugar donde yo estoy, sino sobre cada lugar donde ellos se conectan. Te pido que los cielos se abran, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, que tu Espíritu les traiga convicción de justicia, de pecado, de juicio, que esta noche a través de tu palabra, todo el que me escucha pueda ser liberado de toda mentira de Satanás, que toda tiniebla que hay en su corazón pueda ser alumbrada, que en esta noche, Señor, a través de la predicación de tu palabra, de tus buenas nuevas, ellos puedan ser librados de toda cadena, de todo yugo, de toda opresión, que todo argumento que Satanás estableció en su mente pueda ser derribado en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, en esta noche, abre los ojos de su entendimiento, abre los ojos de su corazón, abre sus oídos para que escuchen la voz de mi Señor. Abre su corazón para que reciban tu palabra. En esta noche te pido que pongas palabras en mi boca. Yo vengo como tu servidor y me humillo delante de ti, entendiendo que por mi capacidad yo no puedo hacerlo, que por mi sabiduría yo no puedo hacerlo, que yo no soy suficiente, pero si tú me das tu gracia, si tú me das tus palabras, yo sé que hay algo sobrenatural que puede ocurrir en ellos. Y yo creo tu promesa que tú darías sabiduría y tú pondrías palabras en mi boca. En el nombre de Jesús. En esta noche te pido, muévete, toca los corazones, ábrelos, disponlos. Que cuando ellos escuchen tu palabra sean librados. Que cuando ellos escuchen tu palabra, algo en su interior sea transformado. Que esta noche sus corazones puedan ser marcados a través de tu palabra. Yo declaro que todo el que está enfermo se sana en el nombre de Jesús. Que esta noche a través de la luz de la palabra de Dios, toda tiniebla, toda confusión, toda mentira es quitada en el nombre de Jesús. Por el poder de la unción. En esta noche todo yugo que los esclaviza se pudre. Espíritu Santo, toca a cada uno de ellos. Que no salgan igual, que sean cambiados, que sean transformados a aquello que tú soñaste, aquello que tú diseñaste y aquello que tú preparaste. Que en esta noche ellos puedan creer no solo en ti, sino en aquello que tú has empezado a hacer en ellos. Hazlos conscientes, Señor. Concientízalos de la obra que estás haciendo en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Te pido, Espíritu Santo, háblanos, empezando por este servidor. Cámbianos, transfórmanos, no nos dejes igual. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús, que la iglesia de mi Señor Jesucristo se levante, que los obreros se levanten, que los siervos se levanten en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Quiero compartirles 3 armas, 3 llaves, 3 cosas puntuales que les decía en el video. ¿Por qué 3? Empecemos por la palabra de Dios. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay 3 armas que todo creyente tiene que utilizar. El Señor Jesús las habló en Mateo 6. ¿Cuáles son las 3 armas? El acopio y el apego. Son dar, orar y ayunar. 3 armas fundamentales para que Dios pueda cumplir con aquello que prometió. Y esto que les voy a compartir, ojalá lo capten, porque es la esencia de lo que yo he capturado en los últimos meses, de lo que Dios viene hablando. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Implica no si lo vas a hacer, no si lo debes hacer, sino que es una práctica que siempre debes hacerla, ¿ok? Y en el orden que lo pone es muy importante, porque el Señor Jesús todo lo tiene y todo lo comparte de una manera exacta. Así que hay 3 cosas, estas 3 cosas son claves o armas para tener éxito en todo lo que hagamos. Si nosotros usamos estas 3 armas, no hay nada en el mundo espiritual que se nos pueda oponer para que recibamos la bendición que Dios preparó para nosotros. Finalizando el mes de noviembre, nuestro padre espiritual, que es un profeta de Dios, empezó a hablarnos. Tiene un título, todos los mensajes de los que él ha hablado tienen un título. Preparándonos para lo que ha de venir. Esa ha sido la base de sus mensajes desde diciembre 6, si no me equivoco. Todo ha ido en dirección a la preparación. Bien. En diciembre 6, mi papá hablaba de cómo la honra es uno de los ingredientes que Dios nos da para cumplir con nuestro propósito. Dios utilizó la honra para crear los cielos y la tierra, indicando que tú necesitas una honra para cumplir tu propósito aquí. Bien, nos ha hablado de cómo Dios se viste de humanidad para sorprender al mundo. Nos ha hablado de conocer al Señor Jesús, como está en el libro del Apocalipsis, como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y cada cosa que Él nos ha venido diciendo concluyó el 31 de diciembre en cierta medida. No concluyó, fue una base. Y era conocer o entender para qué Dios nos va a usar en este momento. Si Dios nos quiere sacar de la esclavitud, y habló de Éxodo, y habló de cómo Satanás quería utilizar a Moisés como faraón para esclavizar al pueblo que Dios lo había creado para liberar. Como Satanás siempre te quiere utilizar para lo contrario de lo que Dios te crea. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque para salir de la esclavitud a dominar, o a la dominación, como fueron las palabras textuales que él usó, nosotros tenemos una participación más importante de lo que creemos. El problema del ser humano, y esto yo meditaba ayer, después de que les mandé el video, los seres humanos nos enseñaron que Dios tenía el poder sobrenatural para intervenir en cualquier necesidad que nosotros tuviéramos, básicamente solamente con nosotros hacer una oración. Y aunque eso tiene parte de verdad, no es toda la verdad. Quiero establecer un fundamento, una base que aprendí de mi padre, del apóstol León Rosario. Él dijo: los milagros no son para la iglesia. Los milagros son para los perdidos.
Los milagros son para la gente que está sin Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que vivir como la luz de la aurora. La senda del justo será como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, tu vida tiene que ir en un aumento progresivo en todas las áreas. Cuando hay un área en tu vida que tú requieres un milagro, indica que es un área donde Dios no está participando. Eso quiere decir que tú no estás haciendo tu parte. ¿Ok? Si hay algo en sus vidas donde ustedes están deprimidos, donde ustedes sienten un vacío, donde a ustedes les falta plata para pagar un recibo, no tienen para comer, se están enfermando, su matrimonio se está acabando, su familia se está destruyendo, no consiguen empleo, todos esos síntomas, si ustedes son torpes, si ustedes no tienen memoria para recordar las cosas, si ustedes no tienen habilidad para comunicarse, si ustedes compran cosas y se les pudren, se les dañan, se les rompen, si ustedes reciben dinero y no les alcanza, todas esas son señales de maldición. Si hay maldición en su vida, indica que hay algo que ustedes están haciendo que le está abriendo la puerta a la maldición. Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté maldito. Pero como estamos leyendo en el libro de Job, hay puertas que le podemos abrir al diablo. ¿Por qué estoy dando esta premisa? Porque el dar, el orar y el ayunar son 3 armas que necesitamos para poder conquistar. Así que es importante que nosotros entendamos que las falencias que tenemos en nuestra vida hablan de algo que no hemos hecho que debemos hacer. Dios no quiere que ninguno de ustedes esté pobre. Dios no quiere que ninguno de ustedes esté roto adentro, que su corazón esté quebrado, que sus emociones estén quebradas, que ustedes vivan enfermos. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Pero Satanás tiene acceso a la vida de las personas porque no practican estas 3 cosas que son esenciales. Estas son 3 cosas espirituales, disciplinas espirituales esenciales. El jueves pasado les compartí 6 cosas que debemos hacer para tener un año en bendición. Pero estas 3 son cosas en las que nosotros debemos tener hasta metas. ¿Tienen ustedes una meta para este 2025 de cuántos días quieren ayunar? Deberían tenerla. ¿De cuántas horas quieren orar todos los días? ¿De cuánto quieren dar? Yo revisé todos mis ingresos del año 2024. Hice un cálculo aproximado de cuántos di entre diezmos, ofrendas y semillas. Me dio más o menos un monto. Yo dije, este año quiero dar 30% más de lo que di el año pasado. Si nosotros no entendemos que las cosas espirituales requieren disciplina, nada va a cambiar. Fui muy bendecido cuando empezó la reunión, cuando entró Anabela. Me saludó de una forma tan eufórica que dije, caramba, año nuevo, vida nueva. Y eso es maravilloso, tener el ánimo, tener el esfuerzo, pero es importante que entendamos que el ánimo no siempre va a estar, que la emoción no siempre va a estar, que a veces pareciera que el deseo no está, pero cuando hay disciplina, no importa el ánimo, no importa el deseo, no importa las ganas, tengo que hacerlo. Y eso es algo que la gente no entiende. Creen que he escuchado una expresión repetidas veces de muchas personas. Yo sé que Dios me entiende. Mi amado, te tengo una noticia. Dios no entiende. Hay cosas que el Padre Celestial no entiende. Escuché un hombre de Dios, un apóstol de Dios decir, hay cosas que el Señor Jesús, desde su humanidad, tiene que explicarle al Padre. Porque el Padre dice, pero si yo le doy a él oxígeno, le doy misericordia, le doy la fuerza, le doy la gracia para que vaya, para que trabaje, le abro las puertas, le consigno el dinero en su cuenta, ¿cómo esta persona no puede ir a mi casa? ¿Cómo esta persona no puede orar? ¿Cómo esta persona no ayuna? ¿Cómo esta persona no diezma? El Padre, Dios no entiende.
Porque Él ya te dio, o sea, Él ya hizo toda su parte. Porque nosotros no hacemos la nuestra. Con esto ya quiero empezar. Y voy a compartírselos en este orden. El ayuno, voy a compartírseles primero el ayuno, segundo la oración y tercero el dar. Voy a empezar por el ayuno porque estamos empezando el año con un ayuno. Pues a partir de este lunes nosotros empezamos 21 días de ayuno. Y quiero compartirles cuál es el ayuno que Dios escogió. Y quiero explicarles algunas cosas sobre el ayuno para que entremos ya en materia de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Les comparto un concepto de ayuno que me bendijo. Ayunar, lo voy a pegar aquí en el chat para que lo tengan. Señora Romero, bendiciones. Cande, señora Judith, señora Street, bienvenidos. Señor Edgar, Jessica, bendiciones, bienvenidos. Ayuno es dejar de comer con un propósito espiritual. Es una forma de acercarse más a Dios y desarrollar una relación más profunda con Él. El ayuno tiene Yo vengo de una iglesia, este año cumplo 10 años en esta iglesia, en Maranatha. En la iglesia en la que yo estuve, por muchos años, no se ayunaba. Se decía que no se debía ayunar. Por lo tanto, para mí, aceptar la disciplina del ayuno como algo espiritual fue difícil. Porque el ayuno no suena muy espiritual. O sea, dejar de comer. ¿Qué tiene dejar de comer con acercarse a Dios? ¿Cómo tú conectas esas dos cosas? He empezado a entender mucho más en la medida que he venido ayunando más. De hecho, mi meta este año es ayunar 1/3 del año. De pronto un poquito más. Una de las cosas que más me intriga a mí o capta más mi atención es cómo estamos conectados espíritu, alma y cuerpo. Cómo tu cuerpo afecta a tu alma y cómo tu alma afecta a tu espíritu. Este asunto de la muñeca, que por cierto el jueves pasado no se lo dije, básicamente me lesioné un nervio en la muñeca y me dio el síndrome del túnel del carpo. Esto me pasó porque en diciembre básicamente no descansé la muñeca ningún día. O sea, de lunes a lunes estuve usando computadores, estuve manejando la moto, estuve manejando un portátil, haciendo muchas cosas y sacando la perla, y la perla me jalaba, me ponía el collar aquí, la cuerda con la que uno la saca, y me jalaba la muñeca. Entonces, en la suma de tantas cosas, en el abuso, me lesioné. El dolor, como es un dolor de nervio, cuando el médico me revisó, no tengo fractura, no tengo un esguince, no tengo nada a nivel muscular, tengo una inflamación, es un nervio. Entonces, entendí que como es del sistema nervioso, el dolor, por eso entendí que, por eso me di cuenta que el dolor era tan agudo. Me recuerdo el domingo pasado, creo que fue, iba manejando la moto y entré en un hueco, como uno acelera con la mano derecha, se me salieron las lágrimas del dolor. Yo en ese momento iba a acompañar a mi padre espiritual y me dieron como ganas de ponerme triste, así como que uno se quiere echar a llorar. Como que, ay, Dios mío, pero si yo voy a hacer algo bueno, ¿cómo me va a doler tanto? Y te pones como en esa actitud, como dice mi mamá Mario Cuero, como que te la tiras de víctima. O sea, te sientes así, como que todo lo estás haciendo bien, pero de repente te pasa algo malo, o te duele algo y te pones tan triste. Pero yo dije, no, pero ¿cómo así? No te vas a poner así, sacúdete eso, echa para adelante, haz lo que tienes que hacer. Pero se los digo porque el cuerpo tiene un nivel de influencia en nuestra alma. Como nos sentimos, influye en todo. Como tu cuerpo se siente.
Por eso el comer comida chatarra. Hay un endocrinólogo que le llama comida porquería. Comer pan, comer azúcares, comer gaseosas, comer perros calientes, salchipapas y todo ese tipo de comidas. Aunque se sienten bien a corto plazo, eso afecta a tu cuerpo. Tu cuerpo se hace lento, tu digestión se hace lenta, tú te haces más pesado. Hagan el experimento. En la noche coman un pedazo de pechuga con papa asada y cómanse una salchipapa, un desgranado, con salsa de piña, de pollo, con butifarra, con chorizo. Coman más o menos la misma cantidad y acuéstense a dormir. Hagan lo mismo exactamente, solamente cambien lo que comen y ustedes se van a dar cuenta cómo se levantan al otro día. No es solo su cuerpo que se siente cansado, ustedes se sienten en su alma desganados, se sienten sin energía, aunque duerman las mismas horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona, el cuerpo tiene una batería. Yo tengo aquí un foco, esta es una luz que yo tengo en mi cocina, que usamos, tenemos la cena para alumbrar ese pedazo. Es recargable, esto yo lo cargo, tiene aquí un puerto para cargar. Lo estoy usando como luz porque presté mis luces. Una vez esto se descarga, yo tengo que volver a conectarlo para cargarlo. En el uso, él va jalando energía. Ustedes tienen que entender que su cuerpo jala la energía, la batería, es el espíritu. ¿Ok? Todo lo que les vengo diciendo del cuerpo y de que esto me dolió y que me puso triste y demás, se lo estoy diciendo porque quiero que entiendan lo significativo que es el cuerpo para el espíritu, lo mucho que tiene para jalar, para desestabilizar el cuerpo. Cuando nosotros ayunamos, estamos restringiendo el cuerpo de que jale más energía. El comer, el sistema digestivo, la digestión, jala energía. Por eso cuando ustedes comen muchas veces les da sueño. El sueño es que tú quieres entrar en un estado de reposo para poder procesar. Cuando comes no debería darte sueño. Cuando comes y te da sueño indica que lo que estás comiendo no le está cayendo del todo bien a tu cuerpo. Les comparto algo en el tema de nutrición que he venido estudiando. Nosotros debemos comer y la comida debe darnos energía, no sueño. Pero cuando tú ayunas y haces esta práctica, le estás dando más disponibilidad de energía a tu espíritu. Por lo tanto, tienes más empuje a lo espiritual. Porque los recursos que normalmente usa tu cuerpo para procesar alimentos y para concentrarse en comer y para disfrutar la comida, puedes usarlo para disfrutar a Dios. Esa es la intención de ayunar. Estaba escuchando a un psicólogo creyente, a Jordan Peterson, Anabela que lo conoce. Estaba en un podcast hablando de hábitos. Estaban hablando específicamente sobre la pornografía. Y él decía que los hábitos en el ser humano no se quitan, sino que se cambian. Eso me recordó un versículo. No se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es cambiar una cosa por otra. Y él decía que, de hecho, él menciona la fe cristiana, cuando están hablando de este tema, hablando de la gente alcohólica. Él decía, por eso, desde los 80s, los alcohólicos anónimos tienen oraciones y tienen un centro religioso, un foco religioso, porque a nivel de fe, tú tienes la capacidad de reemplazar el alcoholismo con otro hábito, que es creer en Dios y buscar a Dios. Todo esto que les estoy hablando y todo lo que les estoy mencionando es tratando de que ustedes puedan entender el peso que tiene el ayuno, lo importante que es ayunar, para que su cuerpo no se vuelva en su enemigo. Sobre todo después de diciembre, que muchos, y me incluyo, dimos un margen para disfrutar de las comidas dicembrinas. El pastel, el tamal, los buñuelos. La señora Rosemary por allá se ríe. Ella sabe, usted sabe, señora Rosemary. Usted sabe cómo es. La yaca.
la hallaca, el comer rico. No hay nada malo, no hay ningún problema, pero eso empieza a viciar la carne. Y ahora en enero hay que hacer un esfuerzo adicional para volverte a disciplinar y alejarte de las cosas que te hacen daño. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Y por qué yo quiero ayunar? ¿Por qué tendría yo que ayunar? El versículo de Isaías que les compartí. Hay otro versículo en Esdras que tengo aquí, que les quiero compartir rápidamente antes de compartir los propósitos. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Este 2025 tendremos camino derecho. Y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Eso está en Esdras 8, 21 al 23. El ayuno te puede preparar camino derecho. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del ayuno? Estos son los que están en Isaías. Voy a compartirles solamente 4, hay muchos más, pero quiero leerles 4. Primer propósito, romper las cadenas de injusticia. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión de pecado de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho contra Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros, que nos limpie con su sangre y poder pedir así su gracia para no volver a caer en lo mismo. La gracia de Dios nos da fortaleza, la que requerimos para vivir firmes sin pecar. Pero yo ayuno para poder romper todo lo que me amarra, me tiene atado a la injusticia. Una de las bendiciones del ayuno es que tú te empiezas a dar cuenta de tu carácter. Porque si tú quieres saber cómo es alguien, míralo cómo es cuando tiene mucha hambre. Hay gente que se amarga cuando tiene hambre. Hay gente que usa esta expresión, es que si yo no como me vuelvo en un ogro. Lo he escuchado, no sé si lo han escuchado ustedes. Eso quiere decir que su carácter, que su espíritu, que sus emociones están ligadas a lo que recibe su cuerpo. ¿Sabe qué es una persona así? Eso es una persona débil. Cuando ustedes ven un perro chihuahua, ¿quién ha visto aquí un perro chihuahua? Que son chiquiticos. No hay ningún perro chihuahua que tú le pases cerca que no te ladre, que no te quiera morder, ¿sí o no? No le has hecho nada, solamente te le acerca y ya empieza con su bulla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al ser tan pequeño, al tener una capacidad tan pequeña, su debilidad lo hace reaccionar. Diferente a un perro grande. Tú le pasas a un pitbull, a un labrador, a un lobo siberiano, y es indiferente. Anabela dice que indio con hambre no trabaja. Imagínate, yo que trabajo 3, 4 de la tarde sin comer nada en todo el día, y uno tiene que rendir. Pero hay gente que está atada a cadenas de injusticia. El ayuno te puede liberar de eso. La meta del ayuno, tu meta con el ayuno, debe ser extenderlo al límite de tus fuerzas. Porque es importante que tú entiendas qué tan atado estás. El asunto del ayuno es que yo no ayuno para que la gente sepa, ni para decirle a nadie que estoy ayunando. Yo ayuno para acercarme a Dios, como les mencionaba ahorita, pero también lo hago con la intención de llevar mi cuerpo a un extremo, donde yo tenga que forzarlo a funcionar sin recibir lo que quiere. Por eso ahorita que hablábamos del libre albedrío, donde nosotros sacrificamos nuestra voluntad para poder recibir la bendición de Dios, esto va muy ligado a eso.
lo saludable que es para una persona dejar de comer, parar los alimentos, cambiar su alimentación. Hay cosas de ustedes que no conocen y no las conocerán hasta que hagan ayunos muy largos. Hay cosas que yo me he dado cuenta en los ayunos, por comentarios a veces de mi esposa, o cosas que dice la gente en el trabajo, que para mí no tienen sentido. Pero cuando se vuelve repetitivo, te das cuenta que hay algo en ti que no está bien. Y no hay nada más maravilloso que ser alumbrado con lo que tienes que cambiar. Así que si hemos pecado, y si hemos fallado y le hemos fallado a Dios, pero nos arrepentimos y pedimos perdón, esas cadenas de injusticia se pueden romper. Y eso es uno de los propósitos del ayuno, que se rompa todo aquello que nos tiene atados y que podamos recibir la gracia para no regresar a esas ataduras. Hay que salir de la esclavitud. Y para salir de la esclavitud tenemos que disciplinarnos, ayunar. Segundo propósito del ayuno, soltar las cargas de opresión. Nos liberamos de toda carga cuando buscamos a Dios como ese confidente con el que nos desahogamos a través de una oración sincera, una oración privada, una oración íntima. El ayuno es un tiempo donde nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración. Enciérrense a orar. Yo sé que no todos tienen un cuarto, o de pronto no tienen un cuarto de oración. Yo por muchos años usaba el baño, pero enciérrense a solas con Dios y desahóguense. La oración es un canal de comunicación que tiene dos vías. Yo hablo y Dios habla. Es importante que yo me pueda desahogar con Dios, pero no solo puedo ir a orar a desahogarme. Tengo que quedarme hasta que yo pueda escuchar a Dios. Mi papá predicó el domingo, mi padre espiritual, que para prepararnos para lo que viene necesitamos dos cosas: la revelación del Señor Jesucristo y la relación. De la relación nos dieron unos cortos puntos. Ese era el énfasis que él quería dar, pero nos estaba preparando con la revelación. Pero la relación tiene que ver con comunión. La comunión, ¿usted se imagina que yo hablara solo con mi esposa en la mañana y no volviera a hablar más con ella durante todo el día? No funciona la relación. Tiene que haber comunicación constante. Muchas veces fallamos cuando solamente hacemos una oración en la mañana y no tenemos comunión con Dios. En la mañana y durante el día. Si hay algo en lo que tenemos que esforzarnos este 2025 es por mantener comunión con Dios. Es tenerla. Esta semana me pasó un día que estaba en una reunión, estaba compartiéndole algo a una persona que empezó a trabajar con nosotros y era tanta información que tenía en mi mente que yo dije: Espíritu Santo, dame sabiduría. Le dije: espérame un momento, y cerré los ojos, me tapé la cara y empecé a orar ahí en el Espíritu, bajito, y empecé a tratar de tener como una comunión de 1 minuto, 2 minutos. Eso a mí nunca me había pasado, o yo nunca lo había hecho. Pero el asunto es que no quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y no me da pena con la persona. A mí no me importa lo que vaya a pensar. Yo dependo de Dios. Y yo no me avergüenzo de lo que creo. No me avergüenzo de vivir para Dios. No me avergüenzo de que Él es todo para mí. Así que primero, si vamos a estar ayunando, tenemos que desarrollar esa comunión donde entregamos la carga para después poder ir a echar fuera el demonio que está viniendo a oprimirnos. Hay dos tipos de ataques demoníacos, o dos frentes que usan los demonios. Uno es posesión, el demonio entra en ti, y el otro es opresión. Los demonios solo pueden entrar en la vida de gente que no es salva, es decir, Dios no está en su corazón. Si tú no vives para Dios, si Dios no es tu Señor, tú posiblemente tienes demonios en el corazón. Pero si tú te entregaste a Dios y vives para Dios,
los demonios pueden venir a oprimirte. No es lo mismo. Un cristiano puede estar endemoniado en ese sentido, sí, porque puedes tener tal nivel de opresión demoníaca que te impulsen los demonios a hacer algo que no debes. Pero cuando tú ayunas, te entregas a Dios, te confiesas a Dios, te descargas en Dios, recibes la autoridad y el poder para echar fuera cualquier cosa que te está oprimiendo. Eso es lo que significa soltar las cargas de opresión. Tú se las sueltas delante de Dios, pero el demonio que estaba viniendo a presionarte, tú lo puedes echar fuera. El ayuno te permite hacer eso. Te da otro nivel de poder. Hay un versículo que dice que hay un género de demonios que no sale sino con oración y ayuno. Bien, tercer punto de los propósitos del ayuno, para ya casi pasar al segundo punto de la oración. Poner en libertad a los oprimidos. Tenemos que pedirle a Dios de una manera contundente que repare o restaure todo lo que está quebrado o lo que está roto en nuestra vida. Tenemos que reconocer que hay cosas en nuestro corazón que están rotas. Mi papá lo mataron cuando yo tenía 13 años. Tengo 34. Ya lleva 21 años. Este año serían 21 años desde que partió de la tierra a la presencia de Dios. A mí me tomó casi 20 años que Dios reparara eso que estaba roto en mí. Dios nunca reparará algo que tú no le presentes a Él. Yo duré casi 20 años con algo roto en mí, porque nunca quise reconocerlo. No quería ir ahí. No quería entrar a ese lugar. Pero con el ayuno, Dios puede repararte. Dios puede restaurarte. Dios puede coger eso que está partido en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo y restaurarlo. Eso lo hace a través del ayuno. Eso es poner en libertad a los oprimidos. Opresión no es siempre que no tengo para pagar el recibo. Yo creo que las opresiones más dolorosas y más duras son las que están adentro. Las que la gente no sabe, las que nadie ve. Así como los amigos de Job. Venían y hablaban y decían, no sabían lo que él sentía. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos rotas que no han podido ser reparadas simplemente porque no hemos tomado el tiempo de ayunar y de presentárselas a Dios? Tanto daño que nos hizo una persona, una relación, un negocio, que la experiencia nos hemos encarcelado nosotros mismos ahí, cuando Dios quiere cambiarlo y restaurarlo. Muchas veces el pecado destruye cosas en nuestra vida. Cuando nosotros ayunamos y oramos y recibimos la palabra, esta palabra puede ser restaurado. La conciencia del ser humano Dios no te la da nueva. Dios renueva la conciencia, pero no te la cambia. En el sentido de que te da una nueva. Te da un nuevo corazón. Te da un nuevo espíritu. Pero tu mente, tus pensamientos, tu forma de razonar, por tu experiencia, es el mismo. Es la misma. Cuando tú ayunas y oras, eso se va renovando. Dios va restaurando. Dios va reparando. Tú vas perdiendo el temor. Tú vas perdiendo el miedo. Y más que, creo que más que perder el miedo, te va volviendo más fuerte que el miedo. Creo que ya no ves las cosas de la misma forma. Cuando empiezas a ayunar, empiezas a ser liberado. No hay nada más maravilloso que vivir con un alma que no está rota. Las heridas del pasado siempre te van a llevar a sangrar en el presente. El asunto, se los he dicho muchas veces de eso, es que lo que te hizo otro, tú terminas sangrando en alguien que no te lo hizo. Alguien paga los platos rotos. No por lo que otro te hizo, sino porque tú no quisiste restaurarte, sanarte, perdonar.
Que este 2025 Dios nos repare todo lo que está roto. Que este 2025 no hay nada en nuestra conciencia que nos amarre al pasado en el nombre de Jesús. Termino con los propósitos del ayuno. Romper toda atadura. Romper toda atadura. Conseguimos esto a través de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Debemos pedir que esa unción que rompe las ataduras, que pudre el yugo, que fue causada por el pecado en nuestra vida, sea removido para siempre. Que todo eso que nos esclaviza, que todo eso que nos ata, que nos amarra, que nos lleva a reaccionar de la misma forma, que nos lleva a tomar las mismas decisiones, que nos lleva a esa vagancia, se rompa. Muchas veces en el espíritu nosotros vamos caminando y tenemos como hilos, como esos que tienen los títeres que lo mueven con la mano. Y el diablo siempre nos está jalando de un lado a otro. Esos son ataduras y podemos ser salvos. Y Dios puede estar en nuestro corazón. Pero tenemos cosas que nos han roto, que el diablo nos jala y nos jala y nos jala. Con el ayuno podemos romperlo. Pidiendo esa unción que pudre el yugo, que rompe esa atadura. En el nombre de Jesús. Paso al siguiente punto. Me quedan unos 10 minutos para terminar. Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo rápido. Segundo, oración. Segunda arma. Segundo fundamento. Orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros nunca podemos dejar de orar. La oración es una práctica. Es como tener un walkie-talkie donde te comunicas con el cielo. Es un canal, es un medio, es un instrumento. La oración no puede ser solo para necesidades. Se los he dicho varias veces. Cuando tú vayas a orar, yo entiendo que hay momentos de crisis, que hay momentos de extremo dolor, que hay dificultades, que llegamos a Dios a orar, a llorar, a desahogarnos. Pero cuando vamos a pedir, lo principal debe ser pedir la voluntad de Dios, el reino de Dios, y no pedir por nuestras necesidades. Escúchenme, se lo he dicho. No pierdan tanto tiempo pidiendo lo que necesitan. Más bien concéntrense en lo que Dios necesita. No que no pidan, pidan, porque es que el que pide recibe. Pero tú no vas a coger tu hora de oración de la mañana a pedir tus cosas. Pide lo que Dios quiere hacer. Concéntrate en lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde tú vas a ver que Dios va a obrar. Quiero leerles Lucas 18, versículo del 1 al 7. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Hay un poder en la persistencia en oración. La persistencia rompe la resistencia. No debería estar escribiendo, pero la persistencia rompe la resistencia. La persistencia rompe la resistencia. ¿Dónde el creyente deja de recibir? Cuando pierde, deja de persistir. Pero yo llevo, Juan, 2 años orando.
5 años orando, 10 años orando, no dejes de persistir. Tarde o temprano lo vas a recibir. Es simplemente mantenerte. La palabra de Dios dice que Él llama a lo que no es para avergonzar lo que se cree que es. Y que Él llama a los insensatos y que Él llama a lo que el mundo considera nada para avergonzarlo. Nosotros somos esos que Dios quiere usar para avergonzar lo que se cree que es. Pero como muchas veces no persistimos, ¿cuánto no hemos perdido por no persistir? Queriendo Dios darnos tanto. Y el asunto es que muchos piensan, es que si yo me voy no pasa nada, no se pierde nada. Dios va a traer otro. Yo no soy indispensable. O sea, como Dios le dijo a la reina Esther, si tú no lo haces, de otro lado vendrá la respuesta de Dios. O sea, Ruth, esto no depende de ti, esto no depende de ti, no importa si tú no estás o no estás. Eso es cierto. Dios no va a dejar de cumplir su voluntad porque nosotros no queramos responder. Pero tú no sabes todo lo que se pierde si tú no estás. Porque todo lo que Dios ha invertido en ti, todo el tiempo que Dios ha invertido en ti, todas las oraciones que Dios ha invertido en ti, los ayunos de los hombres de Dios, las imparticiones, las unciones, las gracias, los dones. Si tú te vas y se pierde algo, si tú no estás, si queda un vacío. Es verdad, nosotros no somos indispensables, pero Dios sí nos necesita. En esta noche somos 20 personas aquí, 21 conmigo. ¿Qué tal que yo dijera, no, pero si yo no hago el grupo, otra persona lo va a hacer? ¿Qué tal que yo me quisiera rendir y dijera, pero otro vendrá, otro me reemplaza, ahí viene otro líder, lo hace? ¿Cuánta gente que necesita escucharme dejaría de recibir lo que Dios quiere decirles? Yo no soy indispensable y eso lo tengo muy claro, pero Dios ha invertido bastante en mí. Yo tengo que ser recíproco, yo tengo que honrar todo lo que Él me ha dado. ¿Y saben cómo lo honro? Respondiendo. Si ustedes persisten, Dios lo puede convertir a ustedes en la envidia de otro. Ustedes cuando se menosprecian tanto, no están menospreciándose solo ustedes. Están menospreciando la obra que Dios está haciendo en ustedes. Están menospreciando el poder de Dios. Están menospreciando la gracia de Dios. Es que yo no sé predicar bien. Es que yo lo he intentado y he fallado. Todos fallamos. Yo sigo fallando. El que es de barro la embarra. Eso no va a dejar de ser. Anthony se ríe porque yo sé que él entiende. Él me entiende. Yo soy un pedazo de tierra que Dios sopló vida. Dios, ¿sabe qué? Dios sabía lo que se tenía cuando se metió con nosotros. Él sabía. Él sabía en la cruz. Pero Él nos llamó. Él nos escogió. Si ustedes me están escuchando en esta noche, quiere decir que su propósito todavía está vivo. Que Dios todavía los quiere usar. Que hay algo que Dios quiere hacer en ustedes, pero no solo en ustedes, sino a través de ustedes. Dios no obra solo para nosotros. Dios obra para los que están también alrededor de nosotros. Qué bendición sería que ustedes que están aquí conectados se conviertan en una referencia para todo el mundo.
Este año tengo proyectos y cosas que quiero hacer, porque ¿saben qué entiendo? Entiendo la honra que Dios me dio. Entiendo el nivel de influencia que Dios me ha dado. Que no es para que la gente me siga en Instagram, ni para que le den like a mis estados, ni para yo hacerme multimillonario. La honra que Dios me dio es para demostrarle al mundo que con muy poco se puede hacer algo. Que con cualquiera se puede hacer algo. Que con un don nadie pueden convertirlos en alguien. Ustedes son eso que Dios está buscando. ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? El hombre es una herramienta. El hombre es un arma de Dios. Ustedes son una herramienta de Dios. Ustedes son un arma contra el diablo de parte de Dios. Este año no pueden seguir siendo las mismas personas. A mí me mandaron reposo literal extremo por esta cosa. No he dejado de trabajar ningún día. Los días que me iba a tomar para descansar, la project manager se enfermó. Así que como ella fue el médico, yo no pude ir. Y así he estado. Y a veces he trabajado con una mano muevo el mouse y con la otra escribo. Pero allí estoy. Porque Dios me creó a mí con un propósito. Y si Dios me necesita ahí, yo voy a estar. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y la gente tiene que ver que yo creo en Dios, pero no solamente creo, que yo me muevo. Yo soy disciplinado. Yo tengo una entrega. Yo tengo un sacrificio. Yo soy un punto de referencia. Así que la persistencia en oración. No dejen de orar. No dejen de pedir. Y hay una oración muy poderosa. Ya para pasar al próximo punto y terminar. La oración en el Espíritu, que está en Romanos 26. Orar en lenguas. Orar en lenguas es orar la oración perfecta. Yo oro por la mayoría de personas. El 99% lo oro en lenguas. Yo no oro casi en español. En casos puntuales, de cosas puntuales que sé. Pero yo utilizo las lenguas. Y hablaba con uno de ustedes y le decía, cuando a mí alguien se me acerca a pedirme un consejo sobre algo, entre menos detalle yo sepa del caso o de la cosa o del asunto, mejor. Porque cuando tú oras en lenguas por alguien y se te acercan, aunque tú no sepas en lo natural, como tú oraste por eso en el Espíritu, Dios te da las palabras para que tú le des consejo, para que tú le des dirección sin saber nada. Así que cuando he atendido parejas de matrimonio o relaciones, y estoy atendiendo a las dos personas de manera independiente, y una me dice, esto me lo está diciendo porque fulano te dijo, y yo digo, yo no he hablado con tu pareja, no sé nada, pero como yo oré por ti, cuando ustedes oran en el Espíritu, les da acceso a misterios. Cuando piden por sus cosas, oren en el Espíritu. Cuando oren por los hombres de Dios, oren en el Espíritu. Eso sí, bendíganlos, cúbranlos, declaren la sangre de Cristo, ángeles de Dios y todo lo que puedan en español. Pero oren siempre en el Espíritu. Es la oración más efectiva porque el entendimiento nos limita mucho. Termino. Punto número 3. El da. Mateo 6, 25 y 33 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis, no se preocupen, no se preocupen por nuestra vida, por qué van a comer, ni por el cuerpo que se van a vestir. Por cierto, en enero es muy buena época para comprar. La ropa está en 50%. Yo estoy mirando para ver si compro los juguetes de diciembre que voy a regalar ahora. Todo está en 80%, 90%. Todo lo que yo compré en diciembre, ahora que este es el momento de comprar. Seamos sabios y buenos administradores. No se preocupen por qué van a vestir. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. El que no conoce a Dios está afanado por la ropa, por la comida y por su vida. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Busca más bien el reino de Dios
y todo lo demás se te añadirá. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, los van a medir. Si hay algo en lo que ustedes tienen que determinarse, 2025, ¿quiénes de ustedes quieren salir de la pobreza? A ver, ¿quién quiere salir de deudas? Levanto las dos manos, levanto los dos pies. Amén. No quiero ser más pobre, no quiero tener más deuda. Esa es la esclavitud. Dios mío, que se rompa esa esclavitud en el nombre de Jesús. Pero si hay un poder para romper esa esclavitud, es el dar. Dar es un requisito para no ser pobre. Dar es un requisito para no ser pobre. Dave Ramsey, que es un autor de un libro, de libros, es un hombre de negocios cristiano, que su visión de vida, una de sus visiones de vida es administrar $1 billón para Dios. En este momento el Señor está en $600 millones. Todo lo compra en efectivo. Él no cree en endeudarse, porque él dice que el que se endeuda, la palabra de Dios dice en Proverbios, que el que presta dinero es esclavo del que le prestó. Y él, bajo ese principio, se determinó a nunca endeudarse. El Señor no tiene tarjeta de crédito, tiene propiedades de cientos de millones de dólares y todo lo ha comprado en efectivo. Yo creo que la deuda se puede usar para apalancarse. Él no. El cero deudas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Él tiene algo muy famoso que se llama los baby steps, los 7 pequeños pasos para salir de las deudas y de la pobreza. Y él dice que uno de los motivos por el que tú quieres hacer esto, el 7º punto dice, para que puedas dar, para que puedas vivir como nadie vive y para que puedas dar como nadie más puede dar. Un propósito de las riquezas es dar en abundancia. Él es tan estricto con el dinero que administra. Él tiene hijos. Él es un hombre muy entregado a Dios. Y en el testamento de él está escrito que si sus hijos no viven bajo los mismos principios que él vive, no pueden recibir la herencia. Eso me bendijo, porque es multimillonario, pero tiene las cosas muy claras de cómo Dios administra y lo que Dios exige. Pero con la medida que tú das, o con la medida que mides, serás medido. Es interesante que yo he visto gente que en un culto da una ofrenda de 2,000 pesos y salen de un culto y se compran una salchipapa de 25,000. En el culto dan $1 y van y se compran algo de $10. Ahí tú te puedes dar cuenta cómo está la balanza de su medida para dar. Este año mi meta es dar el doble en algunas cosas y a fin de año por lo menos haber dado el 30% arriba de lo que di el año pasado, que no fue poquito. Quiero dar más, porque el dar te va a sacar de tantos problemas. El dar te desconecta del egoísmo, el dar te ensancha. Bueno, termino con dos cosas que quiero hablarles del dar, 2 subpuntos. Primero, crea tu futuro por medio del diezmo. Les voy a compartir la base de los versículos porque no tengo para darlos, para leerlos, no me daría el tiempo. Ya tengo que terminar. Que nunca se nos olvide que todo lo que obtenemos en nuestra vida viene de Dios. Y el diezmar es priorizar a Dios. El diezmar no es solo el 10%. Es que lo primero que yo hago con el dinero es sacar el diezmo. No puedo pagar yo nada, no puedo comprar yo nada. Hay una ley en la palabra, la ley de la primicia. Todo lo primero debe ser para Dios. Por eso el primogénito se lo separaban a Dios. Lo primero que salía de los frutos, la primera vaca, el primer ternero, todo lo primero, Dios lo pide para él.
para Él ser primero. Cuando tú priorizas a Dios con tus finanzas, eso va a hacer una balanza o le establece el orden a la balanza en tu corazón. Así que diezmar es crucial para que esto se logre. Malaquías 3:10 tiene la promesa de que donde Dios nos manda, donde Dios nos reta, el versículo de Deuteronomio habla de que comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Cuando diezmas, aprendes a temer a Dios. Hay un terror en mi corazón. Yo tengo mucho miedo en un área. Y es que yo, teniendo abundancia, la utilice para algo que Dios no quiere. Yo tengo que respetar lo que Dios me da en la administración. Así que yo no puedo darle a quien yo quiera, ni puedo dar como yo quiera. A mí Dios me pone montos, a mí Dios me pone gente, a mí Dios me pone cantidades. Así que, consejo, si quieres salir de deudas y de pobreza 2025, diezmen sin falta. El 10% de todo lo que reciben, dénselo a Dios. ¿Dónde tengo que dar el 10%? En la casa de Dios. No a los pobres, no al vecino, no a la iglesia del barrio, en el lugar donde tú recibes de Dios. Ahí tú tienes que diezmar. Ese es el mandamiento. Segundo subpunto del dar. Crea tu futuro por medio de ofrendas. Filipenses 4, del 10 a 20, lo leo rapidito. Voy a leerlo. Déjenme buscar el versículo clave rápidamente. Se los comparto aquí. Estas son las dádivas de los filipenses al apóstol Pablo. Versículo 14. A ver. Versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. La mayor bendición que tiene un ser humano es que un hombre de Dios tenga necesidad. La mayor bendición que puede tener una persona que asiste a una iglesia es que el hombre de Dios que tiene enfrente tenga una necesidad. Si la viuda, si Elías no hubiera tenido hambre y sed, la necesidad del profeta o del hombre de Dios es tu oportunidad. Así que las ofrendas, el dar una ofrenda a un hombre de Dios, a una iglesia de Dios, pero principalmente a un hombre de Dios, tiene la capacidad de darte algo que tú no tienes acceso. Yo les doy un consejo. Todo lo que vean en necesidad en la casa de Dios, miren cómo participan, porque no siempre va a haber necesidad. Cuando no haya necesidad, ya tú no vas a poder participar. Pero si tú participaste de la necesidad, eso queda marcado en el corazón de Dios. Dice el versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que yo esté buscando, dice Pablo, que me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ese compañero de Pablo, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y después viene una promesa con lo que quiero terminar. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a su riqueza, no conforme a sus ingresos, no conforme a su trabajo, no conforme a sus ventas, conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El dar, den de manera desproporcional. Den ofrendas que los asusten, den ofrendas que los descuadren. Juan, pero ¿tú cómo me vas a decir eso? No estoy diciendo que dejes a tus hijos sin comer. Estoy diciendo arriésgate a dar. Arriésgate a dar. Dios nos desafía en esto.
Dios no desafía al hombre sino en esta área. El 2025 tiene que ser el año donde nosotros demos más. Si el año pasado yo sembré 3 computadores en la iglesia, este año puedo sembrar 6. Este año hay que dar más. Así que yo estoy trabajando para ensancharme, para que mi capacidad aumente, porque yo quiero dar más. Y si nosotros hacemos estas 3 cosas, dar, orar y ayunar, este 2025 vamos a conquistar, vamos a dominar. Vamos a dominar nuestras finanzas, vamos a dominar nuestra alma, vamos a dominar nuestro territorio, vamos a dominar en nuestra familia. Y no un dominio para destruir, un dominio para construir, para levantar. Yo creo que este año va a ser muy diferente. Este año va a ser muy diferente. ¿Saben por qué va a ser diferente? Porque nosotros ya somos diferentes. No porque cambió el año, no porque estamos en enero, es porque Dios está haciendo algo en nosotros que no nos imaginamos. Así que familia, prepárense. 2025, este es nuestro año de dominar, ser libre de la esclavitud y de empezar a dominar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida en esta noche. Presento a cada uno de mis hermanos que está aquí conectado. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Los presento delante de ti. Te pido, Padre, que tú los bendigas, los fortalezcas, los ayudes, los guardes, levantes su fe, que ellos reciban tu palabra y la pongan en práctica, que no sean oidores olvidadizos, sino que se muevan a cumplir aquello que han prometido y aquello que han escuchado, que ellos se levanten a dar, a orar y a ayunar. Que este 2025 esté marcado por su disciplina en buscarte, en servirte con ayunos y oraciones, en honrarte con sus bienes. Yo los bendigo y declaro que ellos son buena tierra. Esta palabra dará en ellos fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.